Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Franklin D. Roosevelt, el hombre que habló a una nación en la oscuridad. En el invierno de 1933, cuando el viento frío recorría las calles de Washington y las filas de desempleados se extendían como cicatrices silenciosas por las ciudades de Estados Unidos, un hombre con una sonrisa tranquila y una voz cálida se preparaba para pronunciar unas palabras que cambiarían la historia. No tenía la postura rígida de los militares ni el tono severo de los banqueros, y sin embargo, cuando comenzó a hablar, millones de personas sintieron que alguien, por primera vez en mucho tiempo, comprendía su miedo. Ese hombre era Franklin Delano Roosevelt. Pero para entender cómo llegó a convertirse en el presidente que lideró a Estados Unidos durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, hay que retroceder mucho más atrás, hasta un lugar donde la pobreza no existía, donde los campos eran verdes y extensos, y donde el destino parecía estar cuidadosamente trazado desde el nacimiento. Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, Nueva York, en una familia rica, influyente y profundamente arraigada en la aristocracia estadounidense. Su infancia no estuvo marcada por la necesidad ni por la incertidumbre, sino por viajes a Europa, educación privada y una sensación constante de seguridad que pocos niños de su época podían imaginar. Su padre, James Roosevelt, era un hombre reservado, elegante y bastante mayor cuando Franklin nació, mientras que su madre, Sarah Delano Roosevelt, era una mujer dominante, protectora y profundamente convencida de que su hijo estaba destinado a algo extraordinario. De hecho, durante años, Franklin fue hijo único y Sarah volcó sobre él toda su atención, moldeando su carácter, sus modales y, en cierta medida, su destino. Desde muy pequeño, Franklin fue educado en casa por tutores privados, aprendiendo idiomas, historia y geografía, mientras su madre supervisaba cada aspecto de su vida con una dedicación casi absoluta. El niño creció rodeado de libros, conversaciones adultas y viajes a Europa, donde visitó Alemania, Francia e Inglaterra, absorbiendo culturas y perspectivas que sin saberlo más tarde influirían en su visión internacional. Un dato curioso y poco conocido es que Franklin Roosevelt hablaba alemán con fluidez durante su juventud, una habilidad que desarrolló gracias a sus viajes y a sus tutores europeos, y que años después le permitiría comprender mejor la mentalidad de Europa durante los momentos más tensos del siglo XX. A diferencia de otros niños de su clase social, Franklin no fue particularmente atlético en su infancia, pero sí desarrolló una cualidad que marcaría toda su vida, una calma casi imperturbable. Incluso de niño, quienes lo conocían notaban su sonrisa constante y su manera tranquila de enfrentarse a situaciones difíciles, como si hubiera aprendido desde temprano que la serenidad era una forma de liderazgo. A los 14 años, Franklin ingresó en la prestigiosa escuela Groton, en Massachusetts, una institución elitista que formaba a los futuros líderes de Estados Unidos. Allí, el director Endicott Peabody inculcaba a los estudiantes una idea clara: quienes nacían con privilegios tenían la obligación moral de servir al público. Ese mensaje impactó profundamente a Franklin. Mientras otros estudiantes se preocupaban por el prestigio o la riqueza, Roosevelt comenzó a interesarse por la política y el servicio público, aunque todavía no tenía una visión clara de cómo sería su futuro. Sin embargo, algo empezaba a gestarse en su interior, una mezcla de ambición, responsabilidad y deseo de dejar huella. Otro detalle poco conocido de su juventud es que Franklin era un apasionado coleccionista de sellos postales, una afición que mantuvo durante toda su vida
incluso durante la presidencia. En momentos de estrés extremo, como durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt encontraba tranquilidad clasificando sellos, una actividad aparentemente simple que, según sus colaboradores, lo ayudaba a mantener la mente clara en tiempos de crisis. Después de Groton, Roosevelt ingresó en la Universidad de Harvard, donde su personalidad comenzó a definirse con mayor claridad. Aunque no fue un estudiante brillante en términos académicos, sí destacó por su carisma y su habilidad social, convirtiéndose en editor del periódico estudiantil y participando activamente en la vida universitaria. Fue durante su tiempo en Harvard cuando Franklin comenzó a observar con admiración a un hombre que marcaría su futuro político, su primo lejano, Theodore Roosevelt, entonces presidente de Estados Unidos. Theodore era enérgico, impulsivo y apasionado, cualidades muy distintas a la calma natural de Franklin, pero su liderazgo inspiró profundamente al joven Roosevelt. Franklin incluso colgó una fotografía de Theodore Roosevelt en su habitación, algo que muchos interpretaron como una señal temprana de sus propias aspiraciones políticas. Sin embargo, la vida de Franklin no estaba destinada a ser una copia de la de su primo. Su liderazgo, aunque igualmente poderoso, sería completamente distinto, más silencioso, más cercano y profundamente empático. Después de graduarse en Harvard, Franklin ingresó en la Facultad de Derecho de Columbia, aunque una vez más su interés por los estudios era menor que su interés por la política. Antes incluso de terminar la carrera, aprobó el examen de abogacía y comenzó a trabajar en un prestigioso bufete de Nueva York, pero pronto descubrió que la práctica legal no le apasionaba. Había algo más grande esperándolo, y ese algo estaba a punto de llegar, no solo en forma de una carrera política, sino también en forma de una relación personal que cambiaría su vida para siempre. En 1905, Franklin Delano Roosevelt se casó con Eleanor Roosevelt, su prima lejana, una mujer tímida pero profundamente inteligente que con el tiempo se convertiría en una de las primeras damas más influyentes de la historia. Su matrimonio, sin embargo, no fue un cuento de hadas y estaría marcado por tensiones, desafíos personales y momentos que pondrían a prueba tanto su relación como el carácter de Franklin. Pero en ese momento el joven Roosevelt todavía era un hombre con ambición, optimismo y una confianza casi ilimitada en el futuro. Aún no sabía que su vida cambiaría para siempre. Aún no sabía que años después una enfermedad lo dejaría paralizado. Y aún no sabía que esa tragedia, lejos de destruirlo, lo convertiría en uno de los líderes más resilientes y transformadores del siglo XX. Porque el destino de Franklin Delano Roosevelt no sería el de un hombre que heredó el poder, sino de un hombre que aprendió a levantarse cuando ya no podía caminar. Ambición, escándalo y la enfermedad que cambió su destino. El matrimonio entre Franklin Delano Roosevelt y Eleanor Roosevelt, celebrado en 1905, fue un acontecimiento social importante dentro de la élite estadounidense, no solo por la unión de dos familias influyentes, sino también por quien acompañó a la novia al altar fue el entonces presidente Theodore Roosevelt, una escena que parecía anticipar casi simbólicamente el destino político que aguardaba al joven Franklin. Sin embargo, detrás de la ceremonia elegante y de las sonrisas formales, comenzaba una relación compleja, marcada por contrastes profundos. Franklin era sociable, encantador y optimista, mientras que Eleanor era introspectiva, sensible y profundamente comprometida con causas sociales, cualidades que con el tiempo la convertirían en una figura política por derecho propio. En los primeros años de matrimonio, Eleanor dio a luz a 6 hijos, aunque uno de ellos murió siendo bebé, una tragedia que marcó profundamente a la familia. Mientras tanto, Franklin comenzaba a sentir con más fuerza la llamada de la política, una vocación que había crecido silenciosamente desde sus años en Groton y Harvard.
En 1910, a los 28 años, Franklin Roosevelt decidió dar el salto a la vida pública, presentándose como candidato demócrata al Senado del estado de Nueva York, lo que parecía una apuesta arriesgada, porque su familia pertenecía tradicionalmente al Partido Republicano y terminó convirtiéndose en una sorprendente victoria. Su carisma, su apellido y su habilidad para conectar con los votantes le permitieron derrotar a candidatos más experimentados y con ello Roosevelt comenzó a construir su reputación como un político joven, moderno y prometedor. Durante sus años en el Senado estatal, Roosevelt se posicionó como un reformista, enfrentándose incluso a figuras poderosas dentro de su propio partido. Esta actitud independiente llamó la atención de líderes nacionales y en 1913 el presidente Woodrow Wilson lo nombró subsecretario de Marina, un cargo que había ocupado anteriormente su admirado primo Theodore Roosevelt. Franklin aceptó con entusiasmo. Era el comienzo de su ascenso meteórico. Durante la Primera Guerra Mundial, Roosevelt desempeñó un papel activo en la modernización de la Marina estadounidense, viajando con frecuencia, supervisando operaciones y demostrando una capacidad organizativa que sorprendió a muchos de sus superiores. Fue durante ese periodo cuando desarrolló su habilidad para gestionar crisis, tomar decisiones rápidas y trabajar bajo presión. Pero mientras su carrera política avanzaba, su vida personal comenzaba a fracturarse. En 1918, Eleanor Roosevelt descubrió una serie de cartas que revelaban que Franklin mantenía una relación amorosa con Lucy Mercer, la secretaria personal de Eleanor. El descubrimiento fue devastador y durante un tiempo el matrimonio estuvo al borde del divorcio. La madre de Franklin, Sarah Roosevelt, intervino con firmeza, presionando para evitar la separación, en parte por motivos sociales y políticos. Finalmente, Franklin prometió poner fin a la relación y el matrimonio continuó, aunque nunca volvió a ser el mismo. Este episodio, poco conocido durante muchos años, transformó profundamente la relación entre Franklin y Eleanor. Aunque permanecieron casados, su vínculo evolucionó hacia una asociación política y personal más compleja, en la que ambos desarrollaron vidas independientes pero compartiendo un propósito común. Curiosamente, esta crisis personal también contribuyó a que Eleanor comenzara a involucrarse más activamente en la política y en causas sociales, convirtiéndose con el tiempo en una figura influyente y en una aliada clave para el futuro político de Franklin. Sin embargo, cuando parecía que la carrera de Roosevelt seguía en ascenso, el destino le tenía preparada una prueba mucho más dura. En 1920, Franklin Roosevelt fue elegido como candidato a vicepresidente en la fórmula demócrata, acompañando a James Cox. Aunque perdieron las elecciones, Roosevelt ganó visibilidad nacional y parecía encaminado hacia una carrera presidencial en el futuro. Pero un año después, en el verano de 1921, mientras se encontraba de vacaciones en la isla de Campobello, en Canadá, Franklin comenzó a sentir un extraño cansancio, seguido por fiebre, dolor muscular y finalmente una debilidad que se extendió rápidamente por su cuerpo. En cuestión de días ya no podía ponerse de pie. La enfermedad avanzó con rapidez. Primero perdió la movilidad en las piernas, luego el dolor se intensificó y finalmente quedó completamente paralizado de la cintura hacia abajo. Los médicos le diagnosticaron poliomielitis, una enfermedad que en aquella época no tenía cura y que solía dejar secuelas permanentes. Franklin Roosevelt tenía 39 años y su carrera política parecía haber terminado. Durante meses, Roosevelt enfrentó una lucha física y emocional brutal. Pasó por terapias dolorosas, intentos fallidos de recuperación y momentos de profunda frustración. Para un hombre acostumbrado a la actitud constante y al movimiento, la parálisis representaba no solo un desafío físico, sino una amenaza a su identidad. Pero algo extraordinario ocurrió. Lejos de rendirse,
Roosevelt comenzó a desarrollar una fortaleza interior que transformaría su personalidad y su liderazgo. Aprendió a moverse con la ayuda de aparatos ortopédicos. Entrenó su parte superior del cuerpo hasta desarrollar una notable fuerza. Y sobre todo, aprendió a proyectar optimismo incluso cuando enfrentaba enormes dificultades. Un dato poco conocido es que Roosevelt se esforzó durante años para ocultar públicamente la gravedad de su discapacidad. En aquella época, la imagen de fortaleza física era considerada esencial para un líder político, y Roosevelt, con discapacidad extraordinaria, practicaba cómo levantarse con ayuda, cómo caminar brevemente con bastones y cómo mantener la ilusión de movilidad ante el público. Otro detalle fascinante es que Roosevelt encontró esperanza en el agua. Descubrió que nadar le permitía recuperar algo de movilidad y más tarde adquirió un complejo en Warm Springs, Georgia, donde desarrolló un centro de rehabilitación para personas con poliomielitis. Warm Springs no solo se convirtió en su refugio personal, sino también en un lugar donde Roosevelt conectó con personas comunes que sufrían, que luchaban, que intentaban reconstruir sus vidas. Y fue allí donde comenzó a comprender profundamente el dolor, la incertidumbre y la esperanza de millones de estadounidenses. Muchos historiadores creen que la poliomielitis no destruyó a Roosevelt, lo transformó, lo hizo más empático, más humano, más resiliente, y sin saberlo, lo preparó para liderar a un país entero durante su momento más oscuro, porque mientras Roosevelt aprendía a levantarse sin poder caminar, Estados Unidos se dirigía lentamente hacia una crisis económica sin precedentes, y pronto la nación necesitaría un líder que entendiera la lucha, un líder que supiera lo que significaba empezar de nuevo. Ese líder sería Franklin Delano Roosevelt. El regreso del hombre que aprendió a levantarse. Durante varios años después de su enfermedad, muchos pensaron que Franklin Delano Roosevelt había desaparecido definitivamente del escenario político. En una época donde la fortaleza física era considerada sinónimo de liderazgo, pocos podían imaginar que un hombre que apenas podía caminar volviera a aspirar al poder. Pero Roosevelt nunca dejó de pensar en política. Desde Warm Springs, mientras realizaba su rehabilitación y ayudaba a otros pacientes con poliomielitis, mantenía correspondencia con líderes demócratas, analizaba la situación económica del país y estudiaba las dinámicas del poder con una paciencia estratégica que pocos advertían. Fue Eleanor Roosevelt, junto con el asesor político Lewis Howe, quienes desempeñaron un papel fundamental en su regreso. Eleanor viajó, habló con líderes políticos, mantuvo viva la presencia de su esposo y poco a poco comenzaron a reconstruir el camino hacia la vida pública. En 1924, Roosevelt apareció públicamente en la Convención Nacional Demócrata para nominar al gobernador de Nueva York, Al Smith, como candidato presidencial. Su aparición fue cuidadosamente preparada y cuando Franklin avanzó lentamente hacia el podio, apoyándose en bastones y con enorme esfuerzo físico, el público observó con atención. Cuando comenzó a hablar, su voz era firme, su sonrisa intacta, su presencia poderosa. El discurso fue un éxito y, más importante aún, Roosevelt había regresado. 4 años después, en 1928, Al Smith decidió presentarse nuevamente a la presidencia y convenció a Roosevelt para que se postulara como gobernador de Nueva York. Franklin dudó al principio, consciente de sus limitaciones físicas, pero finalmente aceptó y ganó. Y con ello comenzó la etapa que le transformaría en líder nacional. Como gobernador de Nueva York, Roosevelt enfrentó uno de los momentos más dramáticos de la historia económica estadounidense. En 1929, apenas un año después de asumir el cargo, ocurrió el colapso de la bolsa de valores que desencadenó la Gran Depresión. El 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro, el mercado bursátil se desplomó y con él la confianza de millones de personas. Bancos cerraron, empresas quebraron y el desempleo comenzó a crecer de forma alarmante. En poco
pocos años, millones de estadounidenses perdieron sus trabajos, sus hogares y sus ahorros. Las filas para conseguir comida se volvieron comunes. Las familias dormían en automóviles. El miedo se extendía como una sombra silenciosa por todo el país. Mientras muchos líderes políticos dudaban o reaccionaban lentamente, Roosevelt comenzó a implementar programas de ayuda en Nueva York. Creó iniciativas de empleo, programas de asistencia social y proyectos de infraestructura que buscaban aliviar el sufrimiento inmediato de la población. Esos programas innovadores para la época serían el anticipo de algo mucho más grande, el Laboratorio de Nueva York, el embrión del New Deal. Un dato curioso poco conocido es que Roosevelt era un lector voraz de informes económicos, pero prefería que sus asesores le explicaran los problemas a través de conversaciones informales. Organizaba reuniones relajadas, muchas veces en su despacho o durante comidas, donde fomentaba el intercambio de ideas sin rigidez jerárquica. Este estilo informal pero estratégico lo permitió rodearse de un grupo de asesores brillantes que más tarde serían conocidos como el Brain Trust, un equipo que jugaría un papel crucial durante su presidencia. En 1930, Roosevelt fue reelegido como gobernador, consolidando su imagen como líder capaz de enfrentar la crisis. Mientras tanto, el presidente Herbert Hoover era cada vez más criticado por su respuesta a la Gran Depresión, considerada por muchos como insuficiente. El país buscaba esperanza y Roosevelt comenzaba a representar esa esperanza. En 1932, Franklin Delano Roosevelt anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Su campaña fue audaz, optimista y cuidadosamente diseñada para transmitir confianza en un momento de desesperación nacional. Roosevelt viajó por todo el país, algo físicamente agotador para él, pero lo hizo con determinación. En cada discurso hablaba de acción, de renovación y de la necesidad de un nuevo comienzo. Prometía el New Deal para el pueblo estadounidense, un nuevo pacto entre gobierno y ciudadanos. Durante la Convención Demócrata de 1932, Roosevelt rompió con la tradición al viajar personalmente para aceptar la nominación. Su discurso marcó un momento histórico y su mensaje resonó profundamente entre los estadounidenses que buscaban un cambio urgente. La campaña presidencial se convirtió en un contraste claro entre dos visiones. Hoover representando continuidad y Roosevelt simbolizando transformación. Cuando llegaron las elecciones de noviembre de 1932, el resultado fue contundente. Franklin Delano Roosevelt ganó de forma aplastante. Estados Unidos había elegido un hombre que no podía caminar, pero que prometía levantar a toda una nación. El 4 de marzo de 1933, Roosevelt tomó posesión como presidente en medio de una crisis sin precedentes. Los bancos estaban colapsando, el desempleo alcanzaba niveles históricos y el miedo dominaba el ambiente. Entonces, frente a una multitud silenciosa y una nación expectante, Roosevelt pronunció una frase que pasaría a la historia. La única cosa que debemos temer es al miedo mismo. No fue solo un discurso, fue una señal, una promesa, un momento de liderazgo. En cuestión de días, Roosevelt comenzó a actuar con una velocidad sorprendente. Declaró un feriado bancario nacional, convocó al Congreso y lanzó una serie de medidas urgentes destinadas a estabilizar la economía. Pero además hizo algo completamente nuevo, algo que cambiaría la relación entre el presidente y el pueblo. Roosevelt comenzó a hablar directamente a los ciudadanos a través de la radio. Sus charlas junto a la chimenea, como serían conocidas, transformaron la comunicación política con un tono calmado, cercano y casi íntimo. Roosevelt explicaba la situación económica, las decisiones del gobierno y las razones detrás de cada medida. Millones de personas se reunían alrededor de la radio, escuchaban su voz y sentían que el presidente les hablaba directamente. Era liderazgo, era conexión y era esperanza. Y mientras
el país comenzaba lentamente a recuperarse. Nubes oscuras comenzaban a formarse en Europa. Una nueva guerra se aproximaba y Franklin Delano Roosevelt estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. El líder que habló a una nación y luego al mundo. Cuando Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia en marzo de 1933, Estados Unidos no solo enfrentaba una crisis económica, enfrentaba también una crisis de confianza, un miedo profundo y silencioso que se había instalado en los hogares, en las fábricas vacías y en las calles donde hombres y mujeres buscaban trabajo sin encontrarlo. Roosevelt comprendía que la recuperación económica no sería posible sin recuperar primero la esperanza, y decidió actuar con una rapidez que sorprendió incluso a sus aliados. Durante los primeros 100 días de su presidencia, Roosevelt impulsó una avalancha de leyes y programas que redefinieron el papel del gobierno en la vida estadounidense. Este conjunto de medidas sería conocido como el New Deal, una serie de reformas económicas y sociales destinadas a proporcionar alivio inmediato, recuperación económica y reformas estructurales. Se crearon programas para dar empleo a millones de personas, se financiaron obras públicas, se establecieron regulaciones bancarias y se implementaron medidas de protección social que transformaron la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Uno de los programas más emblemáticos fue la Works Progress Administration, que empleó a millones de personas construyendo carreteras, puentes, escuelas y aeropuertos. Otro fue el Civilian Conservation Corps, que dio trabajo a jóvenes que participaron en proyectos ambientales y de infraestructura en todo el país. Pero Roosevelt no solo estaba construyendo carreteras, estaba reconstruyendo la confianza, y para lograrlo utilizó una herramienta poderosa y novedosa, la radio. Sus charlas junto a la chimenea se convirtieron en un fenómeno nacional. Con una voz cálida, pausada, Roosevelt explicaba decisiones complejas con un lenguaje sencillo, como si conversara con cada familia en su sala de estar. Un dato poco conocido es que Roosevelt practicaba cuidadosamente estos discursos, ensayando el ritmo, las pausas y la entonación, consciente de que la forma en la que hablaba era tan importante como lo que decía. Incluso ajustaba el texto para que sonara natural al ser leído en voz alta, una técnica que hoy se utiliza ampliamente en la narración de audiolibros. Millones de personas escuchaban en silencio, algunos tomaban notas, otros simplemente cerraban los ojos y escuchaban, y por primera vez en años sentían que alguien estaba al mando. Sin embargo, no todos apoyaban a Roosevelt. Algunos líderes empresariales lo acusaban de expandir demasiado el poder del gobierno. Otros temían que sus reformas alteraran el equilibrio económico tradicional. Incluso la Corte Suprema comenzó a bloquear algunos de sus programas, declarando inconstitucionales ciertas medidas del New Deal. En 1937, Roosevelt tomó una decisión controvertida. Propuso ampliar el número de jueces en la Corte Suprema, lo que le permitiría nombrar nuevos magistrados favorables a sus políticas. La medida generó una fuerte reacción política y fue finalmente rechazada, pero el episodio mostró hasta qué punto Roosevelt estaba dispuesto a luchar por sus reformas. Mientras tanto, la economía comenzaba a mostrar signos de recuperación, aunque lentamente. Sin embargo, cuando parecía que Estados Unidos comenzaba a estabilizarse, una amenaza aún mayor surgía en el escenario internacional. En Europa, Adolf Hitler consolidaba su poder en Alemania, Benito Mussolini expandía su influencia en Italia y en Asia Japón avanzaba militarmente. Roosevelt observaba con creciente preocupación. Aunque Estados Unidos mantenía una política de aislamiento, Roosevelt comprendía que la estabilidad mundial estaba en peligro. Comenzó a fortalecer la industria militar, a apoyar a países aliados y preparar gradualmente a la nación para un posible conflicto. Un dato curioso poco conocido es que Roosevelt era un apasionado estratega naval y disfrutaba estudiando mapas militares. Incluso durante reuniones formales a menudo analizaba posiciones geográficas, rutas marítimas y estrategias defensivas.
una afición que sorprendía a sus asesores, y en 1940 Roosevelt tomó una decisión histórica. Se postuló para un tercer mandato presidencial. Hasta ese momento ningún presidente había servido más de los 2 mandatos, siguiendo la tradición establecida por George Washington. La decisión fue controversial, pero Roosevelt argumentó que el país necesitaba continuidad en un momento de incertidumbre global, y ganó. Poco después el mundo ya cambió para siempre. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái. El ataque fue devastador y sorprendió a la nación. Al día siguiente, Roosevelt se dirigió al Congreso con un discurso que pasaría a la historia. Describió el ataque como una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ese momento, Roosevelt se convirtió no solo en el líder de Estados Unidos, sino en una figura central del conflicto global. Estableció una estrecha relación con el primer ministro británico Winston Churchill, con quien compartía estrategias, ideas y conversaciones frecuentes. Curiosamente, Roosevelt y Churchill intercambiaban largas cartas y conversaciones informales, incluso discutiendo ideas estratégicas mientras compartían comidas o conversaciones nocturnas. Ambos desarrollaron una relación personal que fue clave para la coordinación entre Estados Unidos y Reino Unido. Roosevelt también mantuvo reuniones con el líder soviético Joseph Stalin, formando la alianza conocida como los Tres Grandes. Estas reuniones, como las conferencias de Teherán y Yalta, definieron el rumbo de la guerra y el futuro del mundo. Pero mientras Roosevelt lideraba la estrategia global, su salud comenzaba a deteriorarse. El cansancio era evidente, su rostro mostraba agotamiento y quienes lo rodeaban empezaban a preocuparse. Sin embargo, Roosevelt continuó trabajando, tomando decisiones cruciales, supervisando operaciones militares y preparando el terreno para la posguerra. En 1944, en medio de la guerra, Roosevelt fue elegido para un 4º mandato presidencial, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. El país confiaba en él, el mundo dependía de su liderazgo, pero el tiempo comenzaba a agotarse, porque mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia la victoria, el hombre que había guiado a la nación durante la depresión y la guerra se acercaba silenciosamente al final de su vida. El último invierno del líder que sostuvo al mundo. A comienzos de 1945, Franklin Delano Roosevelt era un hombre físicamente distinto al que había asumido la presidencia 12 años antes. Su rostro, que durante años había transmitido optimismo y seguridad, mostraba ahora el paso de la guerra, la fatiga acumulada y el desgaste de una responsabilidad que había marcado cada día de su vida. Había liderado a Estados Unidos durante la Gran Depresión, había guiado al país a través de la Segunda Guerra Mundial, había construido alianzas que definirían el orden mundial, pero su salud se deterioraba rápidamente. Muchos de sus colaboradores más cercanos notaban su cansancio extremo, su pérdida de peso y la dificultad creciente para mantener el ritmo de trabajo. Sin embargo, Roosevelt seguía adelante, convencido de que debía completar la tarea que había comenzado. En febrero de 1945, Roosevelt viajó a la conferencia de Yalta, en Crimea, una reunión histórica con Winston Churchill y Joseph Stalin, donde se discutió el futuro del mundo después de la guerra. El viaje fue agotador, pero Roosevelt sabía que las decisiones tomadas allí tendrían consecuencias durante generaciones. Durante las reuniones, Roosevelt defendió la creación de una organización internacional que evitara futuras guerras, una idea que había madurado durante años. Esa organización sería más tarde las Naciones Unidas. Un dato poco conocido es que durante la conferencia Roosevelt ya estaba gravemente enfermo, aunque muchos líderes internacionales no eran plenamente conscientes de su estado. Aún así, continuó negociando, buscando compromisos y tratando de equilibrar las tensiones entre las potencias aliadas. Tras regresar a Estados Unidos, Roosevelt se retiró a Warm Springs, Georgia, el lugar
que durante años había sido su refugio, su espacio de recuperación y en muchos sentidos su hogar espiritual. Allí esperaba descansar, recuperar fuerzas y continuar trabajo en los planes de la posguerra. El 12 de abril de 1945, mientras se encontraba sentado posando para un retrato, Roosevelt comenzó a sentirse mal. Se llevó la mano a la cabeza y pronunció unas palabras que pasarían a la historia. «Tengo un terrible dolor de cabeza». Poco después perdió el conocimiento. Franklin Delano Roosevelt había sufrido una hemorragia cerebral masiva. Horas más tarde murió. Tenía 63 años. La noticia se extendió rápidamente por todo el mundo. En Estados Unidos, millones de personas quedaron en silencio. Muchos lloraron. Otros se reunieron frente a radios escuchando la confirmación oficial. Para una generación entera, Roosevelt había sido el único presidente que conocían. Había guiado al país durante los momentos más difíciles y su ausencia generó una sensación de incertidumbre profunda. La reacción internacional fue igualmente impactante. Winston Churchill expresó que el mundo había perdido a un gran líder. Joseph Stalin envió condolencias oficiales. Líderes de todo el planeta reconocieron su papel en la derrota del nazismo y en la construcción del nuevo orden mundial. Un dato curioso y poco conocido es que tras su muerte miles de personas se alinearon a lo largo del recorrido del tren que transportaba su cuerpo desde Georgia hasta Washington y luego a Hyde Park. Permanecían en silencio, algunos con sombreros en la mano, otros simplemente observando, como si quisieran despedirse de un hombre que había acompañado sus vidas durante más de una década. Fue enterrado en Hyde Park, el lugar donde había nacido, y el ciclo se cerraba, pero su legado apenas comenzaba. Franklin Delano Roosevelt había sido elegido 4 veces presidente, algo que nunca volvería a ocurrir. De hecho, después de su muerte, Estados Unidos aprobó la enmienda 22 de la Constitución, limitando a 2 los mandatos presidenciales. Otro dato poco conocido es que Roosevelt era un apasionado del mar y diseñaba modelos de barcos como pasatiempo. Incluso durante la presidencia dedicaba tiempo a esa actividad, encontrando en ella una forma de relajarse mientras reflexionaba sobre decisiones complejas. También era un nadador natural. Sus colaboradores recordaban que les gustaba contar historias durante las reuniones, utilizando el humor para aliviar tensiones y crear un ambiente de confianza. Esta habilidad, combinada con su voz cálida, fue clave en sus famosas charlas radiales. Roosevelt también fue el primer presidente estadounidense en volar en avión mientras estaba en el cargo, algo que hoy parece común, pero que en su época era considerado arriesgado. Además, fue el primer presidente en aparecer regularmente en medios masivos de comunicación de forma estratégica, estableciendo un modelo de comunicación política moderno. Quizá uno de los aspectos más notables de su vida fue su resiliencia. A pesar de la poliomielitis, Roosevelt trabajó incansablemente para proyectar fortaleza y optimismo, y muchos estadounidenses nunca supieron completamente la magnitud de su discapacidad durante su presidencia. Esta combinación de vulnerabilidad personal y fortaleza pública definió su liderazgo. Roosevelt no solo enfrentó crisis, las transformó. No solo lideró un país, ayudó a rediseñar el mundo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, meses después de su muerte, muchos recordaron que Roosevelt no había vivido para ver la victoria final, pero sí había construido el camino hacia ella. Hoy, Franklin Delano Roosevelt es recordado como uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos, un líder que gobernó durante 12 años, que enfrentó 2 de las mayores crisis del siglo XX y que redefinió el papel del gobierno, la política y el liderazgo. Pero más allá de los logros políticos, Roosevelt dejó algo más profundo, la idea de que el liderazgo no nace de la perfección, sino de la capacidad de levantarse, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. El niño privilegiado de Hyde Park, el político ambicioso, el hombre que no podía caminar, el presidente que habló a una nación en la oscuridad, Franklin Delano Roosevelt, el líder que sostuvo la esperanza cuando el mundo más lo necesitaba.